Bueno, hoy me gustaría hablar del tema de reyes, como veis aquí, los Reyes Magos, y la razón por la cual no hay clase de niños es porque yo quiero que los niños hoy participen del cuestionario o el quiz que voy a hacer sobre los reyes. Muchos de nosotros, vosotros niños y niñas aquí presentes, tenéis ideas sobre los Reyes Magos, ¿vale? No quiero ser yo el aguafiesta que os arruine esto, pero es importante tener, como dice Jorge, obedecer a Dios o tener un entendimiento bíblico de lo que significan estas cosas. Bueno, yo tengo 5 preguntas sobre quiénes eran los Reyes Magos y después voy a entrar al sermón porque me pareció adecuado un poco aclarar quiénes son los Reyes Magos, porque hay tantas cosas en las Escrituras, se nos dice muy poco y en la tradición de la cristiandad se ha dicho demasiado. Entonces, vamos a ver quiénes eran los Reyes Magos. Y como tengo 2 bloques aquí, voy a hacer que... hay 5 preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, lo siento mucho por este lado, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Este va a tener el privilegio de contestar primero la pregunta 5 y si no lo sabe, pues rebotará aquí, ¿vale? Pero voy a haceros una pregunta y este bloque me tiene que dar la respuesta a la pregunta 1. Este bloque, la respuesta número 2. Si este bloque se equivoca, rebota. Y alguien me puede mantener los puntos, ¿vale? O algo así, ¿vale? Bien, y quiero dejar que primero contesten al menos un niño o una niña de cada grupo y luego si se equivoca, pues rebota y también contesta un niño o una niña y luego ya si no los adultos pueden contestar. Vale, pues pregunta número 1. A ver si va esto. Bueno, este es el cuestionario de las 5 preguntas. Trata de cuánto tú sabes sobre los Reyes Magos. Es como un trivia o algo así, ¿vale? A mí no se me dan bien los juegos de mesa, pero bueno. Vale, pregunta número 1. Para este bloque. ¿Cuántos Reyes Magos había? A ver, no, espera, los niños contestan primero. A ver, ¿quién? No, levantar la mano, que yo tengo que ir. A ver, Anabel. Y rebote. Un niño. No, un niño. Quiero un niño aquí. Luego los adultos. Vale. Sí. Espera. A ver, ahí al fondo. 3, pi. Bueno, otro niño. Ian. Sí, perdón. 100. Bueno, tampoco, ¿eh? Vale, bien, correcto. Bueno, no correcto. A ver, correcto en el sentido de que había más de 3. Correcto, ya está. Entonces, vamos a ver un poco. No eran 3. Se asume que eran 3 porque hubo 3 regalos. Oro, incienso y mirra. El oro era un regalo digno de un rey. El incienso, un regalo para una divinidad o un dios. Y la mirra, una especia, perdón, para hombre mortal que iba a morir. Y si era manera de ungir a los muertos, ¿vale? Se les ponía un ungüento, un unjenjo, ¿vale? Y esto. También se cree que eran 3 personas porque por los cuadros o pinturas a partir del siglo III. Es decir, a partir del año 200 después de Cristo, empezaron a haber muchas pinturas o cuadros en la que se representaba a los sabios de Oriente o reyes magos, como les conocemos nosotros, como si fuesen 3. Pero no hay ninguna evidencia bíblica o ningún pasaje bíblico que diga que eran 3. De hecho, muchos eruditos piensan que eran mucho más que 3 personas, ¿vale? Bien visto ahí. No sabemos si era 100, pero sabemos que no eran 3, ¿vale? Bien. Vale, vamos, entonces punto para este grupo de aquí. Vamos a seguir aquí con este lado. La siguiente pregunta. Esta es un poco más difícil. ¿Por qué se les llama reyes? Ah, ¿por qué se les llama reyes? Venga, ¿alguien sabe? Aquí primero vamos a empezar. Si eres adulto o niño y te lo sabes, levanta la mano. Y si no, rebota aquí, ¿eh? ¿Nada? ¿Nadie sabe por qué se le llamaban reyes? Miguel. Pi, di tu nombre. Liam, ¿no? Liam, perdón, es que claro, Liam ya están cerca. Vale, Liam.
pi, pi. A ese suspenso, a ese channel de la clase, ese fuera de la clase ya. A ese Carlete fuera de la clase. Porque siguieron la estrella. Pi. ¿Quién? A ver, ahí al fondo alguien, ¿no? Vale. Miguel, los primeros habitantes. No me llega, no me llega no, el volumen de voz no me llega. Pi. No, pero pueden ser sabios, pero ¿por qué se le llamaba reyes? Es la pregunta. ¿Mm? Suspenso todos, ya está. Ahí está todo mal. Os voy a dar yo la respuesta. Nada, se acabó porque nos van a dar aquí las 12 y no sabemos todavía la respuesta. Vale. Se cree que eran reyes por los obsequios o regalos que dieron a Jesús. Esos es la mirra, el incienso, el oro. Estas cosas eran regalos muy caros. Esa es una de las razones. Pero también se cree que eran reyes por los cuadros o pinturas que los representaban de ese modo a partir del año 200 después o siglo III, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso, es decir, nuestra noción o entendimiento de quiénes eran los sabios de Oriente, que nosotros les llamamos reyes magos, viene más de, por así decirlo, la representación pictórica, es decir, en cuadros, más que porque tengamos una evidencia histórica bíblica de ello, ¿vale? Bueno, o sea, ya le tocaría eso aquí. Bueno, esta es todavía más chunga. ¿Por qué se les llamaba magos? Claro, Reyes Magos. ¿Por qué se les llamaba magos? Aquí, grupo, alguien, levantar la mano, levantar la mano. Espera, pero tendrás que dejar que te elija. Es que... no te preocupes. Liam, a ver, espera que mire yo mi chuleta, que me acuerde yo. Es 50%, 0,5 puntos te doy ahí. ¿Qué ibas a decir tú? No. Vale, 0,5, 0,5. O sea, habéis dicho detalles que son ciertos, ¿vale? Vamos a mirar. La palabra mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote. Llegó al griego como magos, en plural magoi, refiriéndose a una casta o un grupo de sacerdotes persas o babilonios, ¿vale? Por ejemplo, un erudito, un teólogo, nos dice lo siguiente: originalmente los magos o estos grupos eran una clase de sacerdote entre los persas y medos que formaban el consejo privado del rey y cultivaban la astrología. Por ahí va el estudio de los astros, de los planetas, de los cuerpos celestes. La medicina y también las ciencias naturales ocultas. Los autores antiguos, es decir, muchos autores antiguos, Aristóteles, otros historiadores como Diógenes de Areopagita y muchos, Diógenes Laercio, perdón, se refieren a este grupo. Este grupo era muy común en la época antigua, en la edad antigua, en la antigüedad, ¿vale? Entonces, se refieren a ellos con este nombre. Después de la guerra, el término se aplicó a todos los filósofos orientales. Bueno, eso es otro tema, pero da igual. Básicamente, el origen de la palabra magos hacía referencia a una casta sacerdotal, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir para entender esto mejor? La misma pregunta, ¿eh? Podríamos decir lo siguiente: eran sacerdotes y eruditos, es decir, no eran los sacerdotes que nosotros entendemos hoy en día, que ofician una misa o están en una iglesia y ya está. No, eran sacerdotes, eran personas dedicadas al culto religioso, pero eran eruditos, es decir, se dedicaban a estudiar todas las artes, todas las ciencias, física, biología, Ese era el nombre de filósofo antiguo. El filósofo antiguo no era el rarito que fuma porros fuera de la facultad, no, era la persona que sabía de todo, tanto ciencias como ética, como filosofía, como astrología, como medicina, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que eran una mezcla de científicos y adivinos. Estudiaban los astros, los cuerpos celestes del universo para descubrir cuál era la voluntad de Dios o de los dioses, dependiendo de qué cultura estemos hablando.
Y tú dirás, pero es que estos eran brujos. No exactamente, porque eran personas dedicadas a estudiar el funcionamiento del universo para descubrir en la naturaleza misma que estudiaban la voluntad de Dios o a Dios mismo. ¿Vale? Exacto. Por eso seguían la estrella, porque estudiaban los astros, los cuerpos celestes. La división entre lo mágico y lo estrictamente científico que nosotros tenemos en el siglo XXI no existía como tal. Esa manera de entender la ciencia no ocurrió hasta la revolución científica en el siglo XVII con Galileo Galilei. Es decir, que tienes a personas que logran o tienen hallazgos científicos, pero muchas veces tienen mezcladas concepciones también religiosas, espirituales a esa ciencia. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Pitágoras era una escuela griega, también tenían la escuela pitagórica. Ellos creían que los astros eran como entes o seres divinos. Aristóteles y los presocráticos, bueno, os podría dar un montón de datos frikis de este tema, pero básicamente tenían hallazgos científicos, pero junto con ese hallazgo científico estaba mezclado con ideas religiosas y mágicas también, ¿vale? Porque para ellos estaba unido. Esta división clara hasta el siglo XVII no existía en la sociedad. ¿Claro esto? Pues ya sabéis por qué se llamaban magos. Sí, no, a mí yo me dedico, yo soy un sacerdote erudito porque me dedico, o sea, espiritualmente yo entraría en esa categoría bíblica, ¿verdad? Todos somos aquí sacerdotes y estamos en Cristo, una nación santa, ¿vale? Bueno, pregunta número 4. ¿Cómo tuvieron noticia de Jesús? Que ya la has contestado tú, básicamente, como ellos se dedicaban a estudiar los astros, ellos vieron que hubo una estrella, ¿vale? Y entonces eso les dio pista, ¿vale? Por ejemplo, vieron una estrella, entonces podemos asumir que es muy probable que estos reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, ¿verdad? Eran más sabios sacerdotes eruditos de Oriente, conocían las escrituras hebreas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por la diáspora judía. La diáspora judía básicamente eran aquellos judíos esparcidos después de la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 a.C. Básicamente estaban en un mismo territorio en Israel. Una vez que fueron capturados por los babilonios, fueron dispersados en distintas naciones y se cree que parte de estos sabios de Oriente habían escuchado de muchos judíos y habían escuchado del Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos así, que serían las escrituras hebreas, donde se dice, ¿cómo sabemos eso? Pues en Números 24:17 es considerado una profecía sobre la primera venida de Jesús. Dice así lo siguiente: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca, una estrella saldrá de Jacob, que es la descendencia de la que viene Jesús, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. No te preocupes por esos nombres. El resumen de esto, parafraseándote lo simple, va a haber una estrella que nos va a decir de dónde va a venir Jesús o en qué lugar van a ser, y Jesús va a derrotar todos los reinos enemigos terrenales. Él va a instaurar un nuevo reino. Los judíos se equivocaron de que no era un reino político, sino espiritual. Pero bueno, ahí está la idea, ¿vale? Entonces ellos, claro, a lo mejor los reyes magos estudiando los astros, las escrituras hebreas, dijeron, va a haber una estrella que va a salir. Y en Mateo 12 nos relata que los sabios de Oriente estudiando los astros vieron la estrella y por eso empezaron su viaje en búsqueda del rey o del niño Dios que iban a ser. ¿Se entiende esto? Vale. Pregunta para todos. ¿Cuándo vieron a Jesús por primera vez? ¿A quién le tocaría? Aquí tenéis un punto con 5, aquí 0,5. Vais perdiendo, ¿eh? Vale, os voy a dar aquí la oportunidad. A ver, ¿cuándo vieron por primera vez a Jesús los reyes magos? O los sacerdotes eruditos, astrólogos, científicos de Oriente, que eso sería más técnicamente correcto, ¿vale? ¿Cuándo vieron por primera vez los reyes magos o los sabios de Oriente Jesús? Aquí primero. Vale, bien. Esa es una respuesta bastante buena. No, a ver. Sí, pero no me estás respondiendo. Eso es trampa. ¿Cuánto? No me puedes decir refiriéndote a una acción, claramente pero es como, ¿cuándo se casó? Pues cuando cuando el sacerdote los casó. Muy bien, pero ¿cuándo fue eso? La fecha. Vale. ¿Quién sabe cuándo primero vieron a Jesús? No, fecha, no quiero fecha concreta.
¿Conocieron a Jesús en el pesebre cuando nació, en el momento que nació Jesús o no? No. Hombre, el año 1, sí, bien, es verdad. Venga, le voy a dar un punto. Empate. Empate a los dos. Bien. Aquí los niños son ingeniosos con sus respuestas. Sí, sí. Vale. No estuvieron en su nacimiento. En Lucas capítulo 2 del 6 al 7 dice que Jesús nació en un pesebre. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús había nacido y luego pasó a contar la historia de los Reyes Magos o sabios de Oriente. ¿Vale? Probablemente los sabios de Oriente tuvieron que recorrer muchísimos kilómetros hasta que encontraron a Jesús en una casa en Belén. Los Reyes Magos no encontraron a Jesús en el pesebre, le encontraron ya en una casa. Lo más probable es que Jesús había nacido, la estrella había surgido y entre que viajaban los Reyes Magos para encontrar dónde estaba Jesús, ya Jesús había amamantado, probablemente ya estaba como Aiden tirando las cosas de la casa, es decir, ya estaba, probablemente había pasado 1 o 2 años para cuando los Reyes Magos encontraron a Jesús en Belén. Entonces, sí, entonces Jesús tenía probablemente 1 o 2 años cuando los sabios de Oriente le encontraron en una casa en Belén. Jesús, María y José ya estaban casados del todo, juntos, viviendo todo, ¿vale? Vale, pues ese es el quiz. Bien, ahora que tenemos una idea más clara de quiénes eran los Reyes Magos, de quiénes eran los sabios de Oriente, me gustaría dar una pequeña lección espiritual sobre qué podemos aprender de la búsqueda de los Reyes Magos. Y cuando estaba leyendo esta historia, estaba en Cádiz, pasamos la Navidad en el sur de España, en Andalucía, en Rota. Concretamente, yo estaba yendo a la Biblioteca de los Poetas Andaluces, así se llama en la biblioteca. Yo estaba yendo a escribir la tesis doctoral, pero también me paseaba por la playa reflexionando en el texto del Mateo 2 para saber qué contaros hoy. Vale, pues reflexionando, algo que me parecía muy claro todo el tiempo, que saltaba, por así decirlo, de las escrituras, es que la historia de los sabios de Oriente o de los Reyes Magos es una historia que se centra o que se concentra en una búsqueda de un rey. Ellos sabían que estaban buscando a un nuevo rey que iban a ser por las profecías hebreas, es lo que podemos especular, pero ellos tenían el corazón de dedicar su vida al estudio de los astros, al estudio de muchas cosas para descubrir quién era Dios. Y ojo, que probablemente estos eran personas paganas, no eran judíos, no eran criados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde pequeños. Probablemente ellos habían escuchado de muchos dioses y emprendieron un viaje sin garantía de nada, sino simplemente con el corazón de hallar la verdad, de buscar quién era ese niño rey que iba a nacer. ¿Vale? Entonces, para mí, la búsqueda era una búsqueda del Rey de Reyes, lo que buscaban los sabios de Oriente. Y vamos a leer la historia y resaltar algunas cosas y ver qué nos podemos llevar nosotros para el resto del año, iniciando el año. Bien, esta es la historia. Dice lo siguiente. Mateo 2, ¿vale? Mateo 2, del 1 al 12, vamos a leer. Dice así. Después de nacer Jesús en Belén, acordaros, en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, llegaron a Jerusalén. Belén estaba en Jerusalén, es como decir Alcorcón, o la latina está en Madrid, en lo mismo, ¿vale? He aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente, ¿vale? Los Reyes Magos, que aquí le vamos a llamar sabios de Oriente, ¿vale? Que es más correcto eso. Bien, dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron los sabios. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Fijaros la reacción del rey Herodes y de Jerusalén. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Tienes a un grupo de sabios, probablemente casi 100 personas o más, un grupito de eruditos sabios que vienen viajando desde muy lejos y le dicen al rey Herodes, al rey de Judea, había un rey en esa época, e Israel estaba dividido en 4 territorios políticos. El rey en ese momento de Israel, en el siglo I, cuando nació Jesús, era el rey Herodes, el rey político de ese territorio. Entonces, le llegan a estos sabios de Oriente y le dicen, oye, rey Herodes, hemos visto esta estrella en el cielo y llevamos viajando mucho tiempo. ¿Dónde está el rey de los judíos que va a nacer? Ese es el contexto que estamos viendo. Ahora bien,
¿cuál fue la reacción de Herodes y de las personas que estaban en Jerusalén? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Ah, qué curioso. La noticia que traían los sabios de Oriente de que había nacido un rey y le estaban dando la noticia a otro rey, se turbó. No le gustó la noticia. Y no solamente el rey, sino todos con él en Jerusalén. Se inquietaron. El rey Herodes, el rey del territorio político de Israel, en ese momento se sintió amenazado por la posibilidad de que había un nuevo rey que iba a nacer. Pero claro, Herodes era un rey por mandato humano, mientras que Jesús iba a ser un rey por mandato divino. Esa es la diferencia. Pero claro, Herodes no le gustó esta reacción. Y a mí me encanta esto porque a veces el mensaje de Jesús, el reinado de Jesús, cuando se nos presenta la idea de que Jesús no solamente quiere ser un sabio en tu vida, o no solamente quiere ser un amigo para ti, sino que quiere ser el rey de tu vida. Jesús quiere reinar en tu vida, o si no, no quiere saber nada. Quiere reinar en tu vida. Muchas veces esas noticias en nuestras vidas no nos gustan, porque nosotros reinamos en nuestros propios corazones antes de que reine Jesús. Y es curioso, leyendo la reacción del rey Herodes, me recordó a la misma reacción que yo tuve cuando me dijeron que tenía que dejar cosas impuras. Dije, pero yo tengo que dejar cosas impuras, no me voy a morir por dejar las cosas impuras o las cosas de pecado. Y me dicen, no, Jesús va a ser ahora el rey de tu vida, tú has reinado en tu vida hasta ahora, y Jesús está diciendo, yo voy a ser rey. Y eso al principio me inquietó. Y no han cambiado las cosas nada. Al rey de Herodes también le inquietó. Y si tú ahora mismo, Jesús no reina en tu vida como Señor y Rey, no como un sabio más, no como un hombre bueno más o como un médico o un comunista, me da igual qué etiqueta le pongas tú. Aquí hablamos de el reinado de Dios, con Jesús que viene. Y muchas veces en nuestra vida reinamos nosotros con nuestros criterios, con nuestras cosas. Y nos parece súper ofensivo que se nos diga que nosotros no vamos a crear el bien y el mal para nosotros mismos. Nos parece súper ofensivo y fanatismo que nos sugiera que otra persona que no sea nosotros nos va a decir cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y del mismo modo, Herodes y nosotros también nos sentimos turbados. A veces las noticias de Jesús y su reinado no son buenas noticias, pero depende de nuestro corazón, porque Dios es el mismo. No sé si os ha pasado cuando algunos de vosotros aquí conocéis la historia del faraón, ¿verdad? En la que dice la escritura que Dios endureció el corazón del faraón, pero hay otros pasajes en la historia del faraón, con Moisés, en la que dice que el faraón endureció su corazón. Y tú dices, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Dios endureció el corazón del faraón o el faraón endureció su corazón con respecto a Dios? Y es las dos cosas, porque la presencia de Dios, el reinado de Dios, el anuncio de que Dios va a reinar en tu vida o que quiere ser el rey de tu vida y Señor, muchas veces si nuestro corazón es como un cemento, se va a endurecer. Pero si nuestro corazón es humilde ante Dios, se va a derretir como la mantequilla. Es la misma realidad, pero nuestro corazón, el estado de nuestro corazón, o se va a endurecer o se va a ablandar con la presencia de Jesús. Y eso depende de dónde estés tú. De dónde estés tú. Pero a Jesús no le gusta reinar con otras personas. Somos coherederos y gobernamos con Él, pero Él tiene la última palabra en su reinado. Y eso es algo que necesitamos preguntarnos. Pero Herodes y Jerusalén sintieron lo mismo. Se sentían con miedo. Vale, seguimos la historia. Fijaros cómo se desarrolla esto. Fijaros cómo un corazón que teme a Jesús, ¿qué es lo que hace con Jesús? ¿Vale? Fijaros cómo sigue. Dice, así Herodes convocó de entre el pueblo a todos los jefes de sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel.
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios de Oriente y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. La estrella llevaba tiempo ahí y los sabios habían tardado pues, meses probablemente hasta llegar a Israel, ¿vale? Y dice así, les envió a Belén y les dijo, id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí, para que también vaya yo y le adore. Es decir, Herodes, una vez que escuchó la posibilidad de ese nuevo rey Jesús, él dijo, vale, voy a reunir a mi gente. Reunió a los sacerdotes, reunió a los maestros de la ley. ¿Cuándo va a nacer Jesús? ¿Hay alguna escritura, algún indicio que nos diga si ya ha nacido o dónde está? Le dan la respuesta. Y además Herodes no solamente les pide a su gente que le averigüen dónde estaba Jesús, sino también les pide a los sabios de Oriente que fuesen a Belén y que si le encontraban a Jesús, que regresasen y les dijesen, sabemos dónde exactamente está Jesús. Herodes les mintió a los sabios de Oriente diciéndoles, yo quiero saber dónde está Jesús porque al igual que vosotros, yo también quiero adorarle. De adorarle nada. Herodes quería matar a Jesús porque su presencia, su existencia ponía en riesgo o amenazaba el reinado de Herodes, su poder, su mezquindad, su oscuridad. Atención aquí, Entonces, eso es lo que está en juego. Para Herodes, Jesús es una amenaza, porque Herodes no quiere reinar con nadie. Herodes quiere reinar Israel como le da la gana, con sus intereses egoístas y personales. No quiere saber nada de lo que Jesús tiene que decirle sobre cómo reinar en esa vida, en ese mundo, en ese tiempo. Vale. Y fijaros, al final, dice, después de oír al rey, los sabios de Oriente siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. De nuevo, de los sabios de Oriente, ¿qué distintas reacciones? El rey Herodes y su gente se turbaron, se sentían amenazados e inseguros por Jesús, y sin embargo, unos sabios de Oriente que probablemente ni eran judíos, se alegraban de Jesús. Dos reacciones completamente distintas ante la misma realidad, que Jesús vino a reinar en nuestros corazones. Y dice en el 11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa es la historia de los sabios de Oriente. La Biblia no dice más de ellos. Ya está. Es verdad que hay referencias en Daniel y tal. Bueno, no me voy a entrar en esas fricadas bíblicas, pero basta con esto, ¿vale? Ellos vieron a Jesús y tal. Vale. Entonces, algo que a mí me gustaría que meditemos es lo siguiente. Fijaros. La historia de los sabios de Oriente es la historia de un grupo de eruditos que buscaban el reinado de Jesús en sus vidas. La historia de Herodes y sus seguidores es la historia de un grupo de personas que buscan eliminar el reinado de Jesús. Cada uno de nosotros en esta sala va a elegir qué tipo de historia va a vivir este 2024. Tú puedes vivir una historia como los sabios de Oriente, que da igual los obstáculos, vas a recorrer lo que tengas que recorrer para encontrar a Dios y adorarte y postrarte ante Él y darle el reinado de tu vida, concedérselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes vivir de ese modo. O puedes vivir este 2024 la historia del rey Herodes y buscó eliminar el reinado de Jesús intentándole matar. Y sí, para que tú puedas vivir tu vida del modo en cómo te da la gana vivirla, tienes que matar al niño Jesús en tu vida. El niño Jesús no va a tener ningún espacio en tu vida, porque Jesús no quiere un rincón en tu vida. O es rey o no es tu rey. Punto. Eso es binario. No hay grises ahí. O 0 o 1. No hay 0,2, no hay 0,5. Es blanco y negro. Yo sé que todo en la vida no es blanco y negro, pero resulta que esto sí. Hay cosas que sí son blancas y negras. Y o Jesús es el rey de tu vida o no lo es. O tú luchas y recorres lo que tienes que recorrer y superas todos los obstáculos para concederle ese trono de tu vida a Jesús, y Jesús te va a dar muchísimo más de lo que crees. No sé si habéis visto la típica imagen de la niña con el osito pequeño
y Jesús diciendo, dame el oso pequeño, y Jesús tiene un oso enorme detrás en su espalda y la niña no lo sabe, pero Jesús quiere que la niña confíe, dame el oso pequeño, tengo algo más grande. Déjame reinar en tu vida, que tengo algo más grande que tu reinado mezquino y pequeño. ¿Os dais cuenta? Entonces tú hoy vas a decidir qué historia quieres vivir este 2024. O una como los sabios de Oriente que buscan al rey Jesús, o la historia de Herodes que busca eliminar el reinado de Jesús intentándole matar. La pregunta es, ¿qué historia vas a vivir tú este año?